buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a conocer uno de los antiguos reinos helénicos de Asia, el reino greco-bactriano. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El reino greco-bactriano fue un estado helenístico fundado en la zona de Bactriana alrededor del año 250 a.C. por el gobernador Diodoto I, luego de separarse del imperio seleucida. En su momento de máxima expansión, llegó a cubrir los actuales territorios del norte de Afganistán y partes de Asia Central y la India, siendo el área más oriental del mundo helénico entre los años 250 y 125 a.C. La posterior escisión de los territorios del norte de la India, producto de las propias convulsiones políticas de Bactriana, significaría el nacimiento del reino indogriego y la expansión de este que perduraría hasta el año 10 después de Cristo. No hay suficientes datos ciertos como para dar una historia detallada del reino greco-bactriano, por lo que la información es aproximativa y de momento se funda principalmente en las observaciones numismáticas, así como algunas fuentes clásicas de autores griegos, latinos, hindúes y chinos. Comencemos entonces hablando sobre la independencia del imperio seleucida. El reino greco-bactriano fue fundado alrededor del año 250 a.C., cuando el gobernador de Seleucida, de Bactriana, Sogdiana y Margiana, llamado Diodoto, proclamó la independencia de sus territorios del poder del emperador seleucida Antíoco II, quien estaba en medio de una guerra contra la dinastía tolemaica de Egipto. El nuevo reino, altamente urbanizado y considerado como uno de los más ricos de Oriente, aumentaría su poder y comenzaría una expansión territorial al este y al oeste. Poco después en Partia, el sátrapa y autoproclamado rey Andrágoras fue derrotado por Arsaces I, comenzando así la historia del imperio parto, cuya expansión terminaría por desvincular a los greco-bactrianos del contacto directo con el mundo griego. No obstante, el intercambio por tierra continuaría a un nivel reducido, a la vez que el comercio marítimo entre el Egipto griego y Bactriana se vería beneficiado por los cambios políticos. Diodoto I sería sucedido por su hijo Diodoto II, quien se alió con los partos en su lucha contra Seleuco II. Eutidemo, un griego de Magnesia, según Polibio, y posible sátrapa de Sogdiana, derrocó a Diodoto II alrededor del año 230 a.C. y dio comienzo a su propia dinastía. El control de Eutidemo se expandió a Sogdiana yendo tras la ciudad de Alejandría Escate, fundada por Alejandro Magno en Fergana. Eutidemo fue atacado por el regente seleucida Antíoco III alrededor del año 210. Pese a comandar 10.000 jinetes, Eutidemo inicialmente perdió una batalla en el Arius y tuvo que retroceder. Luego de esto, resistió exitosamente un sitio de 3 años en la ciudad fortificada de Bactriana antes de que Antíoco finalmente decidiera reconocer el nuevo orden y le ofreciera una de sus hijas al hijo de Eutidemo, Demetrio, alrededor del 200 a.C. Las fuentes clásicas también relatan que Eutidemo negoció la paz con Antíoco III al sugerirle que él merecía crédito por la caída de Diodoto y que protegería Asia Central de las invasiones nómadas gracias a los esfuerzos de su defensa. Tras la partida del ejército seleucida, el reino greco-bactriano parece haberse expandido. En el oeste, áreas del noreste del actual Irán aparentan haber sido absorbidas, posiblemente, hasta el interior de Partia, cuyos regentes habían sido derrotados por Antíoco III el Grande. Estos territorios probablemente tuvieron un trato similar al de las satrapías de Tapuria y Traxiana.
Hacia el norte, Eutidemo I controló Sogdiana y Fergana, y hay indicios que desde Alejandría Escate habría liderado expediciones a territorios como Kashgar y Urumqi, en el Turquestán chino, estableciendo los primeros contactos entre China y el oeste alrededor del año 220 a.C. Varias estatuas y representaciones de soldados griegos han sido encontradas en el norte de Tian Shan, en las zonas fronterizas de China, y se muestran hoy en día en el Museo de Xinjiang en Urumqi. También se ha sugerido influencias griegas en el arte chino. Diseños con flores de roseta, líneas geométricas e incrustaciones de vidrio, señales de influencias helenísticas, en algunos antiguos espejos de bronce de Han datados alrededor del 300 al 200 a.C. La numismática también sugiere que podría haber ocurrido un intercambio de tecnología en esas ocasiones. Los greco-bactrianos fueron los primeros en el mundo en usar monedas de cupro-níquel, una aleación solo conocida en esa época por los chinos con el nombre de cobre blanco. La práctica de exportar metales chinos, particularmente hierro, como medio de intercambio está comprobada en ese período. Los reyes Agatocles y Pantaleón fabricaron las monedas alrededor del año 170 a.C. Las monedas de cupro-níquel no volverían a ser acuñadas hasta el siglo XIX. La presencia de chinos en India desde antiguas épocas también es sugerida por las inscripciones sobre los cinyas, en el Majábharata y las leyes de Manu. El embajador y explorador San Qian de la dinastía Han visitó Bactriana en el 126 a.C. e informó de la presencia de productos chinos en los mercados bactrianos. A su retorno a China, San Qian informó al emperador Wudi sobre el nivel de sofisticación de las civilizaciones urbanas de Fergana, Bactriana y Partia, haciendo que el emperador se interesara en incrementar las relaciones comerciales con dichos territorios. Embajadores de China fueron enviadas al Asia Central, propiciando el desarrollo de la ruta de la seda desde finales del siglo II a.C. El emperador indio Chandragupta, fundador de la dinastía Maurya, había reconquistado el noroeste de la India después de la muerte de Alejandro Magno alrededor del 322 a.C. Sin embargo, mantuvo contactos con sus vecinos griegos del imperio Seleucida. Se establecieron alianzas dinásticas y se reconocieron matrimonios entre griegos e indios, descrito como un tratado de epigamia en las fuentes antiguas. Muchos griegos, tales como el historiador Megástenes, residieron en la corte Maurya. Asimismo, cada emperador Maurya tuvo un embajador griego en su propia corte. Ashoka, nieto de Chandragupta, se convirtió al budismo y se volvió un gran difusor en la línea del canon Pali del budismo Theravada, dirigiendo sus esfuerzos a los indios y al mundo helenístico desde alrededor del año 250. De acuerdo con los edictos de Ashoka, grabados en piedra y algunos escritos en griego, envió emisarios budistas a los territorios griegos en Asia y a tierras tan lejanas como el Mediterráneo. Los edictos nombran a cada uno de los regentes del mundo helenístico en ese momento. Además, de acuerdo a fuentes Pali, algunos de los emisarios de Ashoka fueron monjes budistas griegos, indicando un cercano intercambio religioso entre las dos culturas. Los greco-bactrianos probablemente recibieron a esos emisarios budistas y también habrían tolerado la fe budista, pese a pequeños desencuentros. En el siglo II, Clemente de Alejandría reconoció la existencia de brahmanas budistas entre los bactrianos e incluso su influencia en el pensamiento griego. Demetrio, hijo de Eutidemo, comenzó una invasión a la India en el 180 a.C., unos pocos años después de que el imperio Maurya hubiese sido derribado por la dinastía Zunga. Los historiadores difieren en las motivaciones detrás de esta invasión. Algunos señalan que la invasión a la India habría sido motivada para mostrar su apoyo al imperio Maurya y proteger al budismo de las persecuciones religiosas de los Zungas, tal como señalan las escrituras budistas. Otros historiadores han señalado que las inscripciones sobre persecuciones durante este período han sido exageradas. Demetrio, posiblemente, llegó hasta la capital imperial de Pataliputra,
en el este de la India, hoy en día Patna. Sin embargo, estas campañas suelen atribuírsele a Menandro I. La invasión fue completada en el año 175. La consolidación de estas conquistas en el norte de la India suele llamarse como reino indo-griego, el cual sobrevivió al menos por 2 siglos hasta el año 10 después de Cristo. La fe budista floreció bajo el reinado de los reyes indo-griegos, especialmente bajo Menandro I. Fue un período de gran sincretismo cultural ejemplificado por el desarrollo del greco-budismo. De regreso a Bactriana, Eucrátides, un general de Demetrio, gestó una rebelión en contra de la dinastía eutidémica y estableció su propio gobierno alrededor del año 170 a.C., probablemente destronando a Antímaco I o Antímaco II. La rama india de los eutidémicos trató de devolver el golpe, teniéndose constancia que un rey indio llamado Demetrio, probablemente Demetrio II, habría retornado a Bactriana con 60.000 hombres para derrotar a los golpistas, pero aparentemente habría sido derrotado y asesinado en el encuentro. Eucrátides lanzó campañas extensivas sobre el noroeste de la India y dirigió un vasto territorio, como lo indica la acuñación de monedas griegas, en muchos lugares de la India, tan lejos como el río Jhelum en Panjab. Sin embargo, finalmente fue expulsado por el rey indo-griego Menandro I, quien se preocupó de crear un gran territorio unificado. En una confusa inscripción, Marco Juniano Justino señala que Eucrátides habría sido asesinado en el campo de batalla por su hijo y rey conjunto, que podría ser bien Eucrátides II o Heliocles I, aunque hay especulaciones de que podría haber sido Demetrio II. Su hijo habría pasado su carro de batalla por sobre el cuerpo ensangrentado de Eucrátides, dejándolo desmembrado y sin sepultura. Posiblemente durante o después de sus campañas en la India, la Bactriana de Eucrátides habría sido atacada y derrotada por el rey parto Mitridates I, posiblemente en alianza con los partisanos de la dinastía eutidémica. Posterior a su victoria, Mitridates I obtuvo los territorios bactrianos al oeste del río Harirut, las regiones de Tapuria y Traxiana. En el año 140 a.C., los greco-bactrianos aparentemente habrían entrado en alianza con el rey seleucida Demetrio II para luchar contra Partia. El historiador del siglo V, Paulo Orosio, declara que Mitridates I ocupó territorios entre el Indo y el Jhelum hasta el fin de su reinado, alrededor del 138, antes que su reino se debilitase por su muerte en el 136 a.C. Heliocles I terminó reinando en los territorios restantes. La derrota, tanto en el oeste como en el este, habría dejado a Bactriana muy debilitada y abierta a invasiones nómadas del norte, a las que habría seguido su final definitivo. De acuerdo con las crónicas Han, luego de la derrota en el 162 por los Xiongnu, los hunos, las tribus nómadas Yuezhi se desplazaron desde la cuenca del Tarim hacia el oeste, cruzando la civilización de Tayuan, probablemente las posesiones griegas en Fergana, y se restablecieron al norte del Oxus, en los actuales Kazajistán y Uzbekistán, en el norte de los territorios greco-bactrianos. Se describe a Tayuan como una poderosa civilización urbana que tuvo numerosos contactos e intercambios con China desde el 130 a.C. Los Yuezhi, aparentemente, habrían ocupado los territorios greco-bactrianos del norte durante el reinado de Eucrátides I, quien se encontraba ocupado luchando en India en esa época. Alrededor del año 140 a.C., los escitas del este aparentemente fueron presionados por el sur por la migración de los Yuezhi y comenzaron a invadir varias partes de Partia y Bactriana. La invasión de Partia se encuentra bien documentada, señalándose que atacaron en dirección a las ciudades de Mer, Hecatómpolis y Ecbatane. Derrotaron y asesinaron al rey parto Fraates II de Partia, hijo de Mitridates I de Partia, enrolando a las tropas mercenarias griegas bajo su dirección. Tropas adquiridas durante su victoria ante Antíoco VII Evergetes.
Nuevamente, en el 123 a.C., el sucesor de Phraates, su tío Artabano I, fue asesinado por los escitas. Aparentemente, Bactriana también fue atacada durante la movilización de los escitas. La destrucción de la ciudad greco-bactriana de Ai-Khanoum, datada alrededor del año 140, es generalmente atribuida a ellos. Los escitas luego se desplazarían al sur y al sureste, a los actuales territorios de Afganistán e India, bajo la presión de los yuezi. La cultura de estas invasiones nómadas está aparentemente documentada en algunos sitios arqueológicos como Tilia Tepe al noroeste de Afganistán. Cuando San Qian visitó a los yuezi en el 126 a.C., tratando de obtener una alianza contra los xiongnu, explicó que los yuezi estaban asentados en el norte del Oxus, pero también tenían bajo su dominio los territorios al sur del Oxus, lo que hace referencia a Bactriana. De acuerdo con San Qian, los yuezi representaban una considerable fuerza de entre 100 y 200.000 arqueros montados con prácticas idénticas a las de los xiongnu, los cuales probablemente habrían derrotado fácilmente a las fuerzas greco-bactrianas. San Qian visitó Bactriana, llamada Daxia en chino, en el 126 y retrató a un país que se encontraba totalmente desmoralizado y cuyo sistema político se había desvanecido, pese a que su infraestructura urbana se mantenía. Los yuezi se expandieron hacia el sur por Bactriana, alrededor del 120, aparentemente presionados por las invasiones desde el norte de los Guzum. Antes de ellos, tribus escitas también habrían sido presionados, los cuales habrían continuado hasta la India, donde llegarían a ser identificadas como indoescitas. La invasión es también descrita en las fuentes clásicas occidentales desde el siglo I a.C., con nombres diferentes a los dados por los chinos. Alrededor de esa época, el rey Heliocles I abandonó Bactriana y movió su capital al valle de Kabul, desde donde dirigió sus territorios indios. Habiendo abandonado los territorios bactrianos, es técnicamente el último rey greco-bactriano, pese a sus muchos descendientes. Viajó más allá del Hindu Kush, formando la parte occidental del reino indo-griego. El último de los reyes indogriegos occidentales, Hermaeus, gobernaría hasta el año 70 a.C., cuando los yuezi invadieron nuevamente ese territorio en el Parapamisos, mientras que los reyes indogriegos orientales continuarían gobernando hasta alrededor del año 10 después de Cristo en el área del Panjab. Los yuezi permanecieron en Bactriana por más de un siglo. Se helenizaron en cierto grado, como lo sugiere su adopción del alfabeto griego para escribir su lengua irania, y por numerosas monedas acuñadas en el estilo de los reyes greco-bactrianos con texto en griego. Alrededor del año 20 a.C., los yuezi se desplazaron al norte de la India, donde establecieron el Imperio Kushán. Por último, hablemos de la cultura griega. Los greco-bactrianos fueron reconocidos por su cultura helenística y por mantener contactos regulares tanto con el Mediterráneo y la India, llegando a intercambiar embajadores con esta última nación. Sus ciudades, como Ai-Khanoum en el noreste de Afganistán y Bactriana, la moderna Balkh, en donde se han encontrado restos helenísticos, demuestran una sofisticada cultura urbana, llegándose a señalar que Ai-Khanoum tuvo todas las características de una ciudad helena, con un teatro griego, gimnasio y algunas casas griegas con patios coloniales. De hecho, restos de columnas corintias clásicas han sido encontradas en excavaciones en el sitio, de la misma manera como varios fragmentos de esculturas. También se ha encontrado un fragmento de gran pie en estilo helenístico, el cual se estima que perteneció a una estatua de alrededor de 5 o 6 metros de altura. Una de las inscripciones en griego encontradas en Ai-Khanoum, el Herón of Kineas, ha sido datada alrededor del 300 al 250 a.C. Algunas de las monedas greco-bactrianas y de sus sucesores indogriegos son consideradas el mejor ejemplo de arte numismático griego, con una buena mezcla de realismo e idealización, incluyendo las mayores monedas acuñadas en el mundo heleno.
Las de mayor tamaño en oro fueron acuñadas por Eucrátides I, mientras que los indogriegos se caracterizaron por el tamaño de sus monedas de plata. Muchas otras ciudades greco-bactrianas han sido identificadas como Saksan-Okur en el sur de Tayikistán y también Dalbersin Tepe. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del reino greco-bactriano. De ser así, te agradecería que me puedas regalar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.